Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berrugo y bueno, estamos en el 17 de noviembre. Vamos a comenzar con el estudio del libro de Gálatas. Vamos a tratar de estudiar el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. Vamos a ver si lo hacemos de corrido. Y bueno, primero que nada, agradecer a todas las personas que de buen corazón siguen apoyando el Ministerio de Profecías Bíblicas. Muchas gracias, ¿no? Eh, y bueno, un pedido de oración. Sigamos orando por la situación a nivel mundial. Oremos los unos por los otros. Conozco de muchos hermanos que están lastimosamente pasando momentos bastante complicados por lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y vuelvo y repito, esto más que seguro se va a poner peor. Y sea como sea, nosotros simplemente preparémonos para lo peor, ¿no? Y bueno, sin más preámbulos, vamos a hacer una pequeña oración para empezar el estudio del día de hoy, ¿no? Así que vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Señor. Gracias por un día más de vida. Gracias, mi Dios, por las bendiciones que nos das. Te pedimos en este momento, el mundo entero está pasando un momento difícil, simplemente es el principio del fin. Al fin, mi Dios, el evento tanto tiempo esperado parece que ha comenzado. Sea como sea, permítenos serte fiel, seguir adelante y simplemente llegar hasta el final, mi Señor. Tenemos miedo, tal vez, no sabemos lo que va a suceder, no tenemos garantía de nuestra salvación, pero aquí estamos tratando de dar lo mejor, mi Dios, y seguir adelante. Te pido por todas las personas que están pasando momentos complicados allá en Europa, mi Dios, en Italia sobre todo, el epicentro de la enfermedad. Mi Dios, te pedimos por cada una de esas personas ahí. Ayúdanos a seguir adelante, mi Dios. Te pido por el muro de oraciones, por cada uno de los pedidos escritos ahí, por cada una de las personas también escritas ahí, mi Dios. Te lo pedimos todo sin merecerlo, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Muy bien, vamos con la introducción del libro de Gálatas. Y bueno, esta carta fue dirigida a la iglesia en Galacia, ¿no? Y pues bueno, por eso se le pone el nombre de Gálatas. No se sabe si se envió para la parte norte o para la parte sur de la misma ciudad, sea para donde se haya enviado, o quizás para las dos partes, no lo sabemos, ¿no? Tiene el nombre, ¿no?, de la iglesia o de la región a la cual se le mandó esta carta, que era en Galacia, a los Gálatas, ¿no? A los ciudadanos de Galacia se los llamaban Gálatas, así que era para ellos, ¿no? El autor, hasta donde se sabe, es casi sin discusión alguna, se sabe que es Pablo, ¿no? Por toda la evidencia que hay, ¿no? Sabemos que es Pablo, casi sin duda alguna, ¿no? Su marco histórico, bueno, aquí sí les voy a leer un poquito. Dice, Pablo y Bernabé fundaron en su primer viaje las iglesias de Antioquía, Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, ¿no? Alrededor de los años 45-47 después de Cristo. Después de volver a Antioquía, fueron enviados a Jerusalén con la pregunta de si debían imponer a los gentiles convertidos al cristianismo la práctica de los ritos y las ceremonias del judaísmo, ¿no? El concilio de Jerusalén, celebrado alrededor del año 49 después de Cristo, se pronunció en contra de imponer dichos ritos y ceremonias a los que no eran judíos, ¿no? Pablo comenzó su segundo viaje misionero poco después de ese concilio, acompañado por Silas. Y bueno, aquí se nos va de largo, ¿no? Entonces, miren, más o menos, después de, no es que más o menos, realmente después del concilio de Jerusalén, se escribió esta carta, es lo que se sabe, ¿no? ¿Qué más nos dice? Las epístolas a los Gálatas tuvo que haber sido escritas después de los sucesos registrados en Gálatas 2, 1 al 14. Si aquí se hace alusión al concilio de Jerusalén descrito en Hechos 15, la carta debe haber sido escrita después de la terminación del primer viaje, pues este concilio se celebró entre el primer viaje misionero y el segundo, ¿no? Además, de acuerdo con Gálatas 4:13, parece que Pablo ya había visitado a las iglesias de Galacia 2 veces, y si es así, la carta tuvo que haber sido escrita después de que terminara su segundo viaje, si se acepta la teoría de la Galacia, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos todo eso se describió todo esto se escribió después del concilio de Jerusalén, lo cual vamos a ver el 19 de noviembre, ¿no? Ahí vamos a ver el famoso concilio de Jerusalén, ¿no? Y para entender un poquito más ese contexto, se ha hecho justamente esta apertura, ¿no? Abreviatura, perdón.
con el libro de Gálatas y con el libro de Santiago, ¿no? Para que de esta manera entendamos los problemas que estaban surgiendo en ese momento en las iglesias, ¿no? Que ahorita, cuando volvamos a Hechos, vamos a entenderlo un poquito mejor, ¿no? El tema, bueno, aquí la introducción del tema es muy buena, así que les voy a leer textualmente todo. Y dice así: el tema de la epístola a los Gálatas es la justificación por medio de la fe en Jesucristo, ¿no? Ese es el tema prácticamente esencial de lo que es Gálatas. Se parece mucho a Romanos. Gálatas y Romanos como que van juntitos de la mano, ¿eh? Lo cual presenta un constante con el concepto judaico de la justificación por medio del cumplimiento de las obras, prescritas en el sistema legal judío. Esta carta, ensalza lo que Dios ha hecho mediante Cristo para la salvación del hombre y rechaza categóricamente la idea de que una persona puede ser justificada por sus propios méritos. Y todo eso vamos a resumirlo a lo largo del libro. Ahorita solamente les voy a leer, ¿ya? Ensalza la dádiva gratuita de Dios en contraste con el esfuerzo del hombre de salvarse por sí mismo. La pregunta específica en disputa entre Pablo y los maestros de la herejía de Galacia era el cumplimiento de las ceremonias y requisitos prescritos en el judaísmo. ¿Le da derecho a una persona al favor divino y al ser aceptada por Dios? La respuesta fue un rotundo no. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. El cristiano que trata de ganar la salvación mediante las obras de la ley está renunciando completamente a la gracia de Cristo, ¿no? Y miren, y esto poniéndolo de una manera bien simple, es como si a mí me gustara una chica y yo cojo a esa chica y en mi loco amor, ¿no? Voy y le compro un carro, ¿no? Para tratar de conquistarla. Ella va a coger, me va a decir, bueno, gracias, pero tú no me gustas. ¿Por qué? Porque no le gusto. Eso es todo. Pero si viene el chico que a ella le gusta y no le da absolutamente nada, ella le va a aceptar como novio porque simplemente le gusta, ¿no? La salvación es más o menos así. No importa cuántos autos le trates de regalar a Dios. No, el amor que Él siente por ti no se lo puedes comprar. Si Él te ama, te lo da gratis. Ahora, si viene el chico que a ella le gusta, ¿no? Y le regala el mismo automóvil que le dio el otro chico que no le gusta, ella lo va a aceptar también de igual manera. Pero no por eso le va a amar más, sino de igual manera le va a amar, ¿no? Entonces, más o menos la salvación es así. No importa lo que nosotros hagamos. Dios nos ama o nos salva en este caso, ¿no? No por los méritos que nosotros hagamos. Simplemente Él nos ama y nos salva porque nos quiere amar y nos quiere salvar. Que nosotros hagamos méritos por la gratitud de ese amor y de esa salvación es otra historia, ¿no? Pero eso vamos a seguir analizándolo a lo largo del libro, ¿no? Sigue, continúa, dice: los cristianos como hijos de la promesa, dice, son herederos. Ya no eran niños inmaduros en la fe para necesitar un ayo que los guiara, pues se habían convertido en nuevas criaturas en Cristo. Esto ya vamos a ver a lo largo del libro. Guiados por el Espíritu. Y Cristo vivía por la fe en sus corazones, en donde tenían escrita la ley moral. Pero entre tanto que los judíos se jactaban de una justificación que pretendía adquirir mediante sus propios esfuerzos, observando las leyes de Dios, los cristianos reconocían y reconocen que no tenían nada de qué gloriarse, excepto en el poder salvador de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ley. En la epístola de Gálatas se equivale a toda la revelación recibida en el Sinaí, o sea, la ley mosaica y toda la cuestión, ¿no? Las reglas de Dios para sus hijos, leyes morales, estatutos civiles y ritos ceremoniales, aunque posteriormente los judíos les añadieron por su cuenta un cúmulo de leyes, eso ya vimos en el Nuevo Testamento también. Pensaban equivocadamente que por sus propios esfuerzos podían obedecer perfectamente esas leyes y que con semejante obediencia podían ganar su salvación. En algún momento, no sabemos cómo y cuándo, se tergiversó la idea de la ley y se la tomó como un medio de salvación. Ese nunca fue el propósito en realidad, pero algo pasó que por ahí perdieron el sentido real de todo lo que era la ley mosaica, específicamente, que es lo que más habla el libro de Gálatas, que tiene muchos pasajes bíblicos controversiales que yo sé que más de uno de nosotros lo conocemos. Pero bueno, sigamos. La epístola a los Gálatas no se preocupa prácticamente de ninguna de esas leyes en particular, sino de la falsa idea de que alguien puede ganar su propia salvación mediante el cumplimiento riguroso de los diversos requerimientos legales.
El dilema es o la salvación por la fe o la salvación por las obras. Ambas se excluyen entre sí. La lección que se destaca en Gálatas para la iglesia actual es la misma que en los días de Pablo, que la salvación solo se puede lograr por medio de una fe sencilla en los méritos de Cristo y que nada de lo que el hombre pueda hacer mejora en lo más mínimo su condición delante de Dios, ni incrementa sus posibilidades de obtener el perdón y la redención. La ley, ya sea moral o ceremonial, no tiene poder, repito, no tiene poder para librar a los hombres de la condición de pecado en que se encuentran. Este es el evangelio de Pablo en contraste con el evangelio pervertido de los judaizantes, del cual ya vamos a analizar ahorita. La carta concluye con una exhortación para que no abusaran de la libertad que poco antes habían encontrado en el Evangelio, sino para que vivieran una vida santa. El amor cristiano debía inducir a los Gálatas a estar en guardia contra un espíritu de santidad fingida y a tratar bondadosamente a los que cayeran en error. La iglesia debía ser conocida por sus buenas obras, el fruto del Espíritu, y no debía tratar de sustituir la fe en los méritos salvadores de Cristo con las buenas obras. Y toda esta teología, que quizás son un poco enredada para usted, la vamos a analizar en estos momentos, ¿no? Pero en sí, lo que se trata el libro de Gálatas es que la salvación no es por las obras, sino solamente por la fe en Cristo Jesús, la cual produce obras, ¿no? Lo cual ya hemos tocado a lo largo del Nuevo Testamento, pero creo que vamos a verlo desde otra perspectiva más, la perspectiva a los Gálatas, ¿no? Y bueno, Pablo empieza su carta, ¿no? Haciendo un saludo, ¿no? Como siempre, ¿no? Soy apóstol, le dice, ¿no? Pablo, apóstol, ¿no? No de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que le resucitó de entre los muertos. Primero que nada, aquí Pablo hace mención de su cargo y de su título, que él es un apóstol de Cristo, no de hombres. ¿A qué se refiere esto? Miren, una cosa muy diferente, es decir, verá, la iglesia ha mandado este folleto para que nosotros hagamos un programa este sábado, ¿ya? Otra cosa es decir, mis queridos hermanos, hoy vamos a hacer un ayuno, como lo explica la palabra de Dios bíblicamente, para poder así nosotros prepararnos para el nuevo año que viene y de esta manera también nosotros tratar de elegir a las personas adecuadas para los cargos que necesitamos en nuestra iglesia, ¿no? Miren, mis queridos hermanos, esto que yo acabo de escribir es bíblico, ¿no? Que justamente así se hacía la elección de líderes, ¿no? Como ya lo hemos visto, ¿no? Con ayuno y con oración. Ya, entonces yo en ese sentido estoy hablando con autoridad, ¿qué cosa? Divina. Estoy siendo un portavoz de quién? De Dios, ¿no? No de hombres, ¿no? Pero el momento en que yo digo, no digo que el folleto esté mal, ¿no? Pero yo digo, miren, hoy vamos a cumplir este folleto que mandaron los líderes. Sea bueno o sea malo, eso no importa, ¿no? Simplemente yo estoy ilustrando algo de origen humano. Eso tiene autoridad, tendrá autoridad humana, pero no divina. Sobre todo si no tiene algo divino eso. Es muy diferente decir escrito está a decir la iglesia manda o dice. Si me entienden, en este sentido, Pablo está diciendo, yo estoy hablando con un escrito está, es lo que está prácticamente tratando de decir. Entonces aquí Pablo se presenta como un apóstol de Jesucristo, ¿no? Ya que lastimosamente muchos lo trataban como un impostor, ya que el apostolado del apóstol Pablo fue bastante difícil, fue muy difícil de hecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, él tuvo siempre estas afrentas, ¿no? Y aquí él se identifica como enviado de Cristo. A mí no me enviaron los 12 apóstoles, a mí no me envió el Sanedrín, a mí no me ha enviado alguien X, ¿no? A mí me ha mandado Dios. Y él justamente hace esto referencia a su llamado, que cuando nosotros estudiamos la conversión de Pablo, ¿no? ¿Quién fue el que lo llamó y lo mandó a predicar a los gentiles? Fue Jesús mismo, en persona, podríamos decirlo así, ¿no? Sigamos. Y todos los hermanos que están conmigo, ¿no? A las iglesias de Galacia, ¿no? Bueno, parece que eran sus compañeros, ¿no? De misión, ¿no? Los que siempre le andaban con Pablo, ¿no? Y algo interesante también es que en esta introducción, este saludo que está haciendo aquí Pablo, no da un halago
a la iglesia de Gálatas, ¿no? Allá en Galacia, perdón. No da un halago, porque justamente, ¿no? Parece ser que estaban pasando un momento bien crítico de apostasía que se describe en los siguientes pasajes bíblicos. Así que simplemente él coge y se presenta, ¿no? Con una autoridad en su saludo, ¿no? Principal. Bueno. Gracia sea a vosotros y paz de Dios, el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y aquí él ya comienza, él ya comienza a mostrarnos de qué va a hablar en su carta, ¿no? Y justamente está hablando de la justificación que viene gratuitamente de Dios. Así que la gracia, la paz y todo esto que venga, ¿qué cosa? Caiga sobre ustedes, ¿no? O sea, sobre ustedes de parte de Jesucristo, ¿no? Y desde aquí él ya comienza a insinuar lo que está tratando o lo que va a tratar en esta carta, ¿no? Ya, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente mundo malo, conforme a la voluntad de Dios y para nuestro, ¿no? Aquí Pablo está trata de ilustrar, ¿no? Que en sí nosotros no tenemos el poder, ¿no? Para ser libres del pecado. Por eso Jesús se está dando, dio su vida, ¿no? Para que de esa manera nosotros podamos ser salvos. ¿Por qué él destaca todo esto? Porque los judíos estaban tratando de hacer inválido el sacrificio de Cristo. Al tratar a los Gálatas de enseñarles, hacerles de que crean de que ellos son salvos por los méritos que lleguen a hacer. Entonces Pablo desde el principio comienza a denotar esto, ¿no? Y bueno, termina el versículo 5 con una alabanza a Dios, ¿no? Al cual sea la gloria por siempre y para siempre. Amén, ¿no? Entonces en este sentido toda la gloria, todo el mérito es para ¿quién? Para Dios. No para mí, sino para Dios. Pablo deja esto muy bien claro, ¿no? Y bueno, entramos en el versículo 6, ¿no? Entonces miren, Pablo empieza diciendo, mira, estoy sorprendido que tan pronto ustedes fueron descarriados. No sabemos exactamente cuánto tiempo había pasado desde la primera vez que Pablo les había ido a visitar, pero no había pasado mucho tiempo. Quizás había pasado un par de años, quizás todavía, pero aún así había sido demasiado pronto para que ellos se hayan abandonado la fe, ¿no? La verdad de Dios, ¿no? Que les había mostrado, ¿no? Se han ido tras un falso evangelio de justificación por obras y no por gracia, ¿no? Acordémonos que Pablo, podríamos decir por excelencia, que era el apóstol de la justificación por la fe, y eso es lo que él enseñaba. Pero lastimosamente los Gálatas habían sido, ¿no? Tergiversados o habían sido, podríamos decirlo, confundidos. Y hoy en nuestras iglesias o en nuestra iglesia pasa lo mismo, ¿no? Cuando ustedes van, y esto yo ya les dije en un video pasado cuando hablamos del libro de Juan, el último de los evangelios, ¿no? Yo les leí esto, el comentario bíblico adventista, ¿no? Y bueno, ese era el tomo 5, ese era el tomo 7. Y yo les mostré la posición oficial de la iglesia adventista, ¿no? Para los que me están viendo y son adventistas, que yo sé que son la mayoría. Cómo ahí, ¿no? Nos hablaba de la naturaleza humana de Cristo, lo cual hoy en la actualidad, si ustedes les preguntan a algún teólogo de la iglesia adventista, la mayoría no les van a ustedes aseverar de que Jesucristo era hombre, sino de que era más o menos hombre y de que no se puede vencer el pecado. Cuando los pioneros de la iglesia adventista, nuestros fundadores y obviamente los teólogos de esta época entendían perfectamente que Jesús fue hombre y que se puede vencer el pecado en carne de pecado con la ayuda de Cristo Jesús. ¿Y qué pasa hoy en la actualidad? ¿Eso predican nuestros líderes? ¿En nuestras universidades enseñan esa teología? No, simplemente se ha perdido esa verdad tan pronto. Al igual que en la iglesia en Gálatas. Hoy es el mismo paralelismo, ¿no? Y si ustedes preguntan a los miembros de iglesias, eso es un caos, ¿eh? Porque si los teólogos están así, ¿cómo están los miembros de iglesia? ¿Qué tan confundidos estamos en esas doctrinas? El problema es que muchos de nosotros nos confiamos, escuchamos algo, lo dejamos ahí y pensamos que ya lo sabemos. No, mis queridos hermanos, el estudio de la Biblia es un estudio constante, ¿no? No hay otro evangelio, ¿no? Sino que unos pocos judaizantes, ¿no? Están que nos molestan o están que los molestan, ¿no? Lastimosamente, primero que nada, aquí por ejemplo dice, no que haya otro evangelio, ¿no? No es que haya otro evangelio, no es que haya otra verdad.
como dicen los católicos, ¿no? Ah, es que María y los otros santos pueden interceder por nosotros, no, son otros intercesores. No es que haya otros intercesores. Lo que pasa es que hay mentiras, mejor dicho, ¿no? Hay unos cuantos que andan diciendo mentiras, porque el único que puede interceder por nosotros es Cristo, y esa es la verdad, ¿no? Así como la única forma de salvarse era por medio de la justificación por la fe. No había otra manera. No es que haciendo obras también era otra manera de salvarte. No. Claro, Pablo aclara totalmente esto. Solo hay una manera de salvarnos, sino que hay unos cuantos que andan diciendo mentiras. No. ¿Qué más dice? Si yo cualquier apóstol o incluso un ángel del cielo viene y les predica algo que no sea la justificación por la fe, que podemos ser salvos mediante la fe en Cristo Jesús, este sea anatema, o se puede traducir así también, este sea maldito, ¿no? En el sentido de que va a recibir un castigo divino, ¿no? No importa si un ángel, y miren, ¿cuántas religiones ustedes hay? Y bueno, no quiero mencionar alguna en específico, ¿no? Un tal X, tal y cual, no sé quién, recibió la visita del ángel no sé cuantito y le dio nuevas ordenanzas. ¿Alguna vez han escuchado alguna religión que se haya fundado con una historia así? Que un ángel les apareció y les dio nuevas instrucciones. Hay un par de religiones, y a mí se me vienen a la mente un par de religiones que fueron fundadas así. Pero si un ángel del cielo dice algo contrario a lo que está en este librito, mis queridos hermanos, en estos 66 libros, mejor dicho, sea maldito por Dios, ¿no? Pues no está diciendo la verdad de Dios. Sigamos, ¿no? Ya les advertí, ¿no? Y otra vez les hago. O sea, Pablo ya les había dicho, ¿no? Ya les había hecho esa advertencia cuando estuvo con ellos, ¿no? Yo no busco, dice, agradar a los hombres, ¿no? Si así fuera, no sería siervo de Cristo, ¿no? Quiero agradar a Dios, ¿no? Salvando a los hombres, ¿no? Entonces, miren, aquí Pablo deja algo bien claro. Miren, lo que yo les estoy diciendo, esto no es para caerle bien a nadie, ¿no? Esto es para caerle bien a Dios, por así es, para hacer la voluntad de Dios, ¿no? Entonces Pablo describe que lo que ahorita va a exponer y lo que ya está exponiendo, ¿no? No es para quedar bien con ellos, no es para quedar bien con los judíos o con los apóstoles, no. Es para quedar bien, o más bien dicho, para presentar la verdad de Dios. Y eso es lo que nosotros como todo cristiano debemos de hacer, ¿no? A veces nosotros tenemos, una vez nunca olvidaré, a un pastor se le hizo una pregunta. Se le hizo la pregunta de que por qué esta Biblia, que yo tengo la Biblia de estudio, ¿no? ¿Por qué esta Biblia ya no se imprime con tanto afán como alguna vez se hizo? Y este pastor dijo, lo que pasa es que lo que se escribe ahí causa mucha controversia con las demás religiones y nosotros aquí no estamos para causar controversia. Cuando Cristo dijo, yo vengo a traer espada. ¿Cómo es posible? Y mira, si la verdad causa controversia, lo siento mucho, es la verdad. Lo siento mucho, es la verdad. Y no me interesa si la verdad causa o no causa controversia. La verdad es la verdad y punto. Yo tengo que decirla y tengo que defenderla. En ese sentido, yo estoy diciendo la verdad no para quedar bien o para que no causar controversia. Mejor me callo, no digo la verdad. No, mis queridos hermanos. Recordando el estudio de la vida de Juan el Bautista. A Juan el Bautista, ¿qué le costó decir la verdad? La cabeza, literalmente. Y Pablo, pues bueno, Pablo parece que se parecía bastante a Juan el Bautista, en ese sentido. Quiero que sepan, ¿no? Que lo que predico no es teología humana, ¿no? Sino divina. No me enseñó un hombre, sino Dios, ¿no? Jesucristo mismo, ¿no? Y estar haciéndose parecer una referencia a la conversión que tuvo en el camino a Damasco, ¿no? Entonces Pablo está diciendo, mira, lo que yo estoy presentando no lo estoy diciendo yo. Es la palabra de Dios, ¿no? Y una vez alguien me dijo, mira, a mí no me interesa lo que tú me digas. Y yo le dije, amén por eso. Le dije, exactamente así, le dije, tiene que ser. A vos no tiene que interesarte, le dije, mi opinión humana. A vos lo que tiene que interesarte es un escrito está. Y si lo que yo te estoy diciendo es un escrito está, pues no te queda más que aceptarlo, le dije, ¿no? Porque no es mi palabra, sino es la palabra de Dios, ¿no? Fin del debate, ¿no? Es lo que nosotros tenemos que hacer. Pablo no está diciendo, es que ustedes están escuchando el evangelio de Pablo. No, están escuchando el evangelio de Cristo. Y Pablo simplemente era una trompeta, era un portavoz, ¿no? Lo aclara el apóstol Pablo, ¿no? Sigamos. Miren, han de ver, dice, conocido mi conducta fanática, ¿no?
cómo perseguía a la iglesia, ¿no? Recordando su vida pasada, por así decirlo, ¿no? Incluso superaba todo judío en celo y fanatismo, ¿no? Y bueno, Pablo era Pablo, ¿no? Era terrible, ¿no? En ese sentido, por usar una palabra, ¿no? Y le está haciendo recordar esto, ¿no? Pero Dios dice, me apartó, ¿no? Yo sin saberlo y ustedes sin entenderlo, desde el vientre de mi madre, ¿no? Y me invitó para sus planes y propósitos, ¿no? Me reveló a su hijo para mostrar a los paganos y no lo consulté con nadie. No lo consulté con sangre ni carne, o sea, con mis líderes, ¿no? Entonces, miren, Pablo aquí rápidamente, ¿no? Simplemente hace un pequeño bosquejo de su vida, ¿no? Y de su transformación, por así decirlo, ¿no? Y dicen, miren, Dios me tenía a mí apartado desde el vientre de mi madre. No significa que hay personas especiales. No, 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 no. Lo que realmente esto quiere decir es de que cada ser humano está destinado para un propósito divino. Que nosotros lo querramos poner de parte es una cuestión. Que nosotros querramos poner de parte es otra cuestión, ¿no? Eso es todo. No es que, es que tú naciste de especial. Naranjas, limones y mandarinas. Todos nacimos hijos de Dios, ¿no? Que nosotros nos apartemos en el camino es muy diferente, ¿no? Es así, ¿no? A ver, les voy a hacer una preguntita. Espero no tocar la sensibilidad de nadie. Sus hijos, los que son padres y me están viendo y tienen hijos mayores, sus hijos hicieron las cosas que ustedes pensaron que iban a hacer. En el bueno o en el mal sentido de la palabra. Ustedes quizás veían a sus hijos y ustedes decían, mi hijo va a ser así de grande. El muchacho creció y fue todo lo contrario, sea para bien o para mal, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque tal vez uno le veía ciertas cualidades, él desarrolló otras, ¿no? Por A o B circunstancias. En este sentido, todos hemos nacido aquí para un gran propósito en este mundo, pero tenemos libre albedrío, del cual tema ya hemos hablado también bastante, ¿no? Entonces, eso está diciendo Pablo. No es que nadie nace especial, no, nada que ver por el estilo, ¿ya? Y algo más que también dice que la misión que él emprendió, lo emprendió solamente escuchando el mandato divino. No es que él cogió y fue a los apóstoles y le pidió permiso. A Pablo no le interesaba el permiso prácticamente de los apóstoles para hacer lo que Dios le había mandado hacer. Eso ya lo vamos a aclarar más adelante, ¿no? Pero bueno, sigamos, ¿no? Fui pronto, dice, a mi misión, ¿no? Bueno, ahí habla los viajes que hizo, ¿no? Que fue a Arabia y después fue a Damasco, ¿no? Ni a los 12 consulté, pues era orden divina, prácticamente lo que está tratando de decir Pablo, ¿no? Ni bien Dios me encomendó, cogí y fui. Él conocía perfectamente el ministerio de los 12 apóstoles, toda la cuestión. Pero donde manda capitán, no mandan marineros, ¿no? En este caso los 12 apóstoles. Entonces Pablo simplemente cogió y dijo, bueno, hay que ir, ¿qué se le va a hacer, no? Eso pasa hoy en la actualidad lo mismo, ¿no? A veces hay miembros de iglesia que quieren hacer un plan. Viene el pastor y dicen, ¿sabe qué? Así no se va a hacer. Sin un escrito está, sin nada de nada. ¿Ustedes pueden hacerle caso a ese hombre? Que es muy diferente que esta persona coja y diga, miren mis queridos hermanos, es muy bueno sus planes, pero la Biblia dice, ¿qué tal si cogemos y hacemos las cosas de otra manera? Pero incluso hay pastores que incluso llegan a decir, no, es que nadie tiene permiso para hacer eso. Nosotros no necesitamos el permiso de ningún hombre para hacer la obra de Dios. Nosotros lo que necesitamos es la aprobación divina. Eso es todo lo que necesitamos en realidad, ¿no? No estoy llamando a la rebeldía, primero que nada. No estoy llamando a la rebeldía. Lo que estoy llamando es que un escrito está vale más que cualquier palabra de un hombre, ¿no? Si viene un hombre y me dice algo que está de acuerdo con la Biblia, yo le hago caso, ¿no? Pero si habla en contra de la palabra de Dios, conmigo hasta ahí llegó, ¿no? Y seguimos, dice, pues pasado 13 años, ¿no? Recién después de eso subí a Jerusalén a ver a Pedro y permanecí con él 15 días, ¿no? Entonces miren, él después de 13 años, Pablo hace entender que después de 13 años de haber comenzado su misión, recién fue a conocer a los apóstoles. Recién, en este caso al apóstol Pedro, ¿no? Y dice que apenas permaneció 15 días. Yo no sé qué se puede aprender en 15 días en realidad. Y aquí habla, ¿no? De que apenas habían pasado 15 días con ellos, así que no hubo mucho realmente que le pueda decir al apóstol Pedro en 15 días, ¿no? Dice, apenas conocía al apóstol Pedro y a Jacob, el hermano de Jesús, ¿no? No habla aquí de Jacobo o Santiago, casi digo el profeta, el apóstol, sino a Jacobo, el hermano de Jesús, pues ya él había muerto, ¿no? Como ya vimos en el libro de Hechos, ¿no? Había sido el primer mártir, ¿no?
Y les juro por Dios que digo la verdad, prácticamente son las palabras del versículo 20 del apóstol Pablo, ¿no? Bueno, él dice así, y en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento, ¿no? Delante de Dios, o juro por Dios prácticamente, o pongo a Dios como testigo, está prácticamente tratando de decir, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos el no jurar en el nombre de Dios en vano. En este caso es por algo que sí vale la pena, ¿no? Y los versículos finales nos dice, fui a Siria y a Cilicia, ¿no? Después de estar en Jerusalén, ¿no? No me conocían físicamente, dice, en las iglesias de los alrededores de Jerusalén, ¿no? De mí solo se había oído que ahora yo no perseguía, sino que predicaba el evangelio, ¿no? De Cristo, el evangelio que también predicaban los 12 apóstoles, ¿no? Y en mi conversión encontraban un motivo para alabar a Dios. Bueno, era un gran testimonio, ¿no? Entonces, miren, esta es la introducción que hace Pablo, ¿no? En esta carta, ¿no? Y es lo que nos expone. Y tenemos una cita del Espíritu de Profecía respecto al capítulo 1. Vamos a leerla para pasar al capítulo 2. Y nos dice así, dificultades en Galacia. Dice así la cita. En casi cada iglesia había algunos miembros que eran judíos de nacimiento. Los maestros judíos llegaron con facilidad a esos conversos y mediante ellos se afianzaron en las iglesias. Usando argumentos escriturísticos, era imposible refutar las doctrinas enseñadas por Pablo. Por eso usaron los medios más inescrupulosos para contrarrestar su influencia y debilitar su autoridad. Declaraban que no había sido discípulo de Jesús, ni había sido comisionado por él, ¿no? No, es que realmente él no estuvo con los dos y bueno, quién sabe qué se habrán inventado, ¿no? Pero que, sin embargo, se había atrevido a enseñar doctrinas directamente opuestas a las anunciadas por el apóstol Pedro, Santiago y los otros apóstoles. De esa manera, los emisarios del judaísmo tuvieron éxito en alejar de su maestro en el evangelio a muchos de los conversos cristianos de Galacia, ¿no? Luego de triunfar en este punto, los inducían a que volvieran a la observancia de la ley ceremonial como esencial para la salvación, ¿no? Y mira, aquí hago una pausa para decirles lo siguiente. No importa el mensajero. En serio. No importa el mensajero. Lo que importa es el mensaje. ¿Ya? ¿Quién les está hablando ahorita en este momento? Una persona común y corriente. Nada más voy a decir de mí, ¿no? Pero ustedes lo que tienen que asegurarse es que lo que yo estoy diciendo es verdad. Yo puedo ser teólogo, puedo ser pastor o puedo ser un inaletrado, ¿no? Puedo ser lo que sea, ¿no? Ustedes no tienen que ver nunca a mi cargo. Ustedes tienen que ver que lo que yo estoy diciendo vaya al par con la palabra de Dios. Y si no es así, pues desécheme, simple y llanamente, ¿no? La fe en Cristo y la observancia de los 10 mandamientos eran consideradas como de mejor importancia, ¿no? Sí. Divisiones, herejías y sensualismos se propagaban rápidamente entre los creyentes de Galacia. El alma de Pablo estaba conmovida cuando vio los males que amenazaban con destruir rápidamente a esas iglesias. Inmediatamente escribió a los Gálatas, expuso las falsas teorías de ellos y con gran severidad reprochó a los que se habían apartado de la fe, ¿no? Entonces miren, esa es la cuestión. Un error lleva otro error, que lleva otro error, y es una cadena infinita de errores, ¿no? Y eso es lo que había estado pasando, o estaba pasando en la iglesia de Galacia. A él lo habían desechado como maestro, como desecharon a él como maestro, desecharon las cosas que él enseñó, que eran de la palabra de Dios, y cayeron en una cosa, en la otra, y bueno, eso es una cadena, no hay otra mejor manera de decirlo, una cadena de errores, ¿no? Y pobre Pablo, pues, en su amor fraternal, ¿no? Preocupado, estaba muy preocupado por ellos, ¿no? Y bueno, vamos al capítulo 2, ¿no? Mire, dice, pasando 14 años, ¿no? Bueno, 14 años no sabemos de qué, ¿no? Desde su conversión o desde que les fue a visitar a él, no se sabe, ¿no? Pero bueno, dice, pasando 14 años fui a Jerusalén con Bernabé y Tito, ¿no? Y nada aprendí de los apóstoles, prácticamente lo que trata de decir aquí, ¿no? Dios me dijo que vaya a Jerusalén
Y me reuní, dice, en privado con los líderes, con los apóstoles, ¿no? Y les expliqué mi misión, ¿no? Para que mi trabajo no haya sido en vano, ¿no? Para que de esta manera, miren, no se sabe exactamente qué estaba pasando, ¿no? Pero él había trabajado por algunos años, había trabajado el apóstol Pablo tan tranquilo de la vida. Pero parece ser que por las constantes dudas que se sembraban de él y que, no, es que él no tiene nada que ver con los apóstoles, quizá la gente comenzó a decir estas cosas, él hizo lo siguiente, fue ante los apóstoles, ¿no? Para que la gente viera que realmente ellos tenían la misma teología. No era necesario en realidad, no era necesario, mis queridos hermanos, en realidad no era necesario. En la era de la Reforma, muchos reformistas hablaron prácticamente lo mismo y nunca se vieron, pero ni en retrato, porque en ese tiempo no había fotos, ni en retrato se conocieron los tipos, ¿no? ¿Era necesario? No era necesario, porque predicaban lo mismo y eso era todo, ¿no? Quizás alguna vez incluso se llegaron a cruzar en un camino, pero ni siquiera se reconocieron, ¿no? Pero eso no importaba, ¿no? Ellos predicaban lo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, fue a buscar, entre comillas, por usar una palabra, la aprobación de su ministerio por parte de los apóstoles. Que los apóstoles digan, oye, sí, Pablo realmente predica lo mismo que nosotros. Nada más. No estaba pidiendo el permiso de ellos, porque él con el permiso de ellos o no lo seguía haciendo, ¿no? O lo hubiera seguido haciendo, ¿no? Miren, dice así, dice, ni a un Tito, dice, que estaba conmigo, siendo griego, ¿no? Le obligaron a circuncidarse, ¿no? Entonces, miren, aquí Pablo aclara, ¿no? Que cuando yo fui allá, y Tito, que era mi compañero de viajes, ¿no? Que el cual era un gentil, ¿no? Al llegar con los apóstoles, ellos no lo obligaron a la circuncisión, ni siquiera mencionaron el tema, haciendo referencia a que los apóstoles no predicaban eso. Eso le está diciendo a los de Galacia. Mira, yo fui ante los apóstoles, ellos nunca me hablaron de la circuncisión. Es prácticamente lo que le está tratando de decir, ¿no? Nunca me hablaron de la circuncisión, y eso que fui con un gentil, ¿no? Y eso dice que había espías, ¿no? O falsos hermanos, ¿no? Mejor dicho, entre ellos, ¿no? Los cuales, eran celosos, ¿no? De nuestra libertad en Cristo, ¿no? Bueno, de esta libertad ritual que ellos ahora experimentaban, porque los judíos, podríamos decir que ciertos judíos eran medio sufridores, ¿no? Querían que todo el mundo se circuncide, que todo el mundo guarde las fiestas. Y verán, aquí Pablo presenta un problema que también hay hoy en la actualidad. Ustedes no tienen ni idea de la cantidad de mensajes que me llegan todos los días, ¿no? Y muchos hermanos, yo les digo hermanos, de todo corazón, me mandan muchas doctrinas, ¿no? Que no tienen fundamento bíblico. Tratándome de convencer, ¿no? Yo la verdad, a veces ni los saludos, a veces puedo responder. Peormente voy a ponerme a estudiar o a leer cada cosa que me mandan. Sería imposible solo pasar haciendo eso. Y me faltara tiempo en realidad. No, entonces miren, y hay personas que me insisten y me insisten y me insisten y me insisten. Bueno, por mi parte no hay problema, ¿no? Mientras no me hagan ninguna afrenta, pueden mandar todo lo que quieran, ¿no? Quizás algún día que tenga tiempo lo revise. Entonces miren, pero ¿por qué ese afán de convencer a alguien, ¿no? Miren, yo de manera personal presento una verdad, fin de la historia, el que la quiere creer bien, el que no también, ¿no? Si alguien me dice, hermano, ¿tiene alguna sugerencia? Le mando la sugerencia, ¿no? Pero no estoy ahí insistiendo, ¿no? Como si esto se tratara, ¿no? De tratar de convencer a alguien. Y este era el problema de los judíos. Los judíos cogían y decían, hay que circuncidarse. Verán, mis queridos hermanos, aún hoy en la actualidad se practica la circuncisión por fines de salud, ¿no? Con una finalidad de salud, ¿no? De tener una salud un poquito más sana. En el sentido de que hay personas que tienen problemas de infección en su parte íntima, entonces a veces es necesario la circuncisión. No pasa nada, no es pecado circuncidarse. Que alguien quiera circuncidarse, que lo haga, es cosa de... No, eso no le afecta, creo que en nadie. Dicen que es hasta un poquito más saludable. Dicen, no sé mucho del tema, no me voy a poner a hablar de eso, ¿no? Pero otra cosa es que yo coja a todos los miembros de mi iglesia y los obliga a circuncidarse. No. Hay gente que guarda, por ejemplo, ciertas fiestas. Por ejemplo, hay gente que guarda la fiesta de los tabernáculos, el Yom Kippur, porque dicen que no se ha cumplido. Yo no le veo ningún pecado a que quieran coger y tratar, ¿no? De celebrar esas fiestas. Lo pueden hacer. No es necesario, no lo es, pero que alguien quiera coger y, no sé, pasar un tiempo de reflexión, no sé, ¿no? Por alguna de estas fiestas, lo puede hacer tranquilo de la vida, ¿no? Que cojas y
te aísles, no sé, 10, 15 días o una semana, lo que dure, ¿no? La fiesta que hayas elegido, ¿no? Mientras no le hagas daño a nadie, yo no le veo ningún problema en realidad, ¿no? Ahora diferente es que yo coja y comience que sí, que hay que celebrar las fiestas, que ni sé qué, ni sé cuánto. Eso es una cosa muy distinta, ¿no? Porque primero que nada no es verdad presente, no es algo que se deba de hacer. Que yo la quiera hacer es muy diferente, pero que se tenga que hacer, realmente no se tiene que hacer. Eso es todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, si nosotros queremos practicar algo, que en este caso podríamos decir no es ni bueno ni malo, lo podemos hacer, pero no tenemos por qué estar obligando a otros. La circuncisión en este momento ya no era necesaria porque ya se había, por así decirlo, dicho, ¿no? Se había roto el pacto de Dios con el pueblo de Israel, ¿no? Entonces ya no era necesaria la circuncisión, ya cuál era la señal del pacto entre ellos, ¿no? El que se quiera circuncidar, que se circuncide prácticamente era lo que decía Pablo, y el que no, no, porque no es necesario. Eso es todo, ¿no? Pero habían unos cuantos que no, como nosotros somos circuncisos, tienen que todos circuncidar. O sea, querían, por así decirlo, sobreponer la tradición, cuando no era así. Y no debe de ser así, nunca. No es que eso siempre se ha hecho, no me interesa si siempre se ha hecho. Ya, no es lo que se debe de hacer y se acabó. Simple y llanamente así, ¿no? Disculpen si algunas expresiones mías son un poco groseras, ¿no? Pero es más o menos la mejor manera de explicarlas, por así decirlo, ¿no? A estos falsos hermanos, ¿no? Ni por un instante, ¿no? Ni por un instante nos sometimos a ellos, ¿no? Para salvaguardar la verdad del Evangelio, ¿no? O sea, ellos no les, como diríamos en un sentido popular, no les pararon bola, no les pusieron mucha atención ni por un ratito, ¿no? No practicaron nada de lo que ellos dijeron, porque si no hubieran dicho, no, si Pablo y Pedro y Jacobo también ellos hicieron lo mismo, no, nada que ver. Ellos dicen que simplemente no lo hicieron, ¿no? Fueron firmes en la verdad, podríamos decir que fue Pablo y Tito, ¿no? Su compañero, ¿no? Porque ellos al coger y hacerles caso en sus cosas, era prácticamente negar la fe que ellos estaban profesando, era darles chance. Y eso es lo que hizo el apóstol Pedro más adelantito, que aquí ya vamos a leerlo ahorita, ¿no? No me importó, dice, tampoco no me importó tampoco su caso, ¿no? Pues Dios no hace sección de personas, ¿no? Dios ve el carácter interior, ¿no? Nuestro evangelio fue el mismo que de los apóstoles. Es el resumen prácticamente del versículo 6, ¿no? Ni aun los 12 me dieron nuevas órdenes, ni ellos tenían autoridad en este asunto, pues es cosa de Dios, ¿no? Ahí está, no les dimos importancia, ¿no? Pues Dios no hace sección de personas en ese sentido, ¿no? Y aún ni los 12 apóstoles me dieron instrucciones, ¿no? De estos, a ver, ya, pero de aquellos que parecían ser algo, de los líderes, de los apóstoles, ¿no? Ni de ellos recibí nuevas instrucciones, dice, ¿no? Y aunque lo hubieran hecho, no me hubiera importado, porque Dios no hace sección de personas, no es que por que alguien es mayor puede hacer esto y los otros no. Es lo que trata de decir Pablo, ¿no? Y yo simplemente hice la voluntad de Dios, y como Pablo encontró que los apóstoles estaban, los 13, vamos a decir, bueno, ya había uno menos, los 12 con Pablo, todos estaban unánimes que dijeron, hermanos, ¿no? Fin de la historia. No había nada más que hacer ahí con Pablo y los apóstoles. Se encontraron bien el uno al otro y listo. Y sigue tu camino y yo el mío y sigamos en amor fraternal y todo, ¿no? Entonces, ni ellos simplemente congeniaron, vamos a decirlo así, ¿no? Miren, dice, al ver que Dios, dice, me mandó, dice, a predicar el evangelio a los gentiles, ¿no? ¿Ya? Sí, dice, sí, al ver, dice que Dios me había mandado a mí a predicar a los gentiles como al apóstol, pero se le había mandado a predicar a los judíos, ¿no? Porque él, ¿no? Fue poderoso en Pedro para porque el que fue poderoso en el apóstol Pedro, ¿no?
el apóstol de la circuncisión, el apóstol para los judíos, ¿no? También fue poderoso para mí el apóstol de los gentiles, está aclarando aquí Pablo, ¿no? O sea que el mismo Dios que mandó al apóstol Pedro a predicar a los judíos es el mismo Dios que me mandó a mí a predicar a los gentiles. Y así como yo apruebo la misión del apóstol Pedro de predicar a los judíos, él también aprobó mi misión de predicar a los gentiles, ¿no? En este caso, por ejemplo, mire, hay personas que dicen que una de las mejores maneras de evangelizar es tocar de puerta en puerta. Bueno, ahorita nadie puede tocar de puerta en puerta, primero que nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, miren, yo no tengo ese talento, pero yo porque no tengo el talento de coger y tocar una puerta y darle a mí, yo soy un manojo de nervios al hacer eso. No es que nunca lo he hecho, sí lo he hecho, pero no es lo mío, la verdad no es lo mío. Lo mío es estar enfrente de una cámara o en un púlpito, yo me desempeño ahí de lo lindo. Pero así me ponen a mí tú a tú, hasta ahí llega Nelson, ¿no? Esa es la verdad. Pero el hecho de que yo tengo un ministerio en las redes sociales, ¿no? Un ministerio más general, ¿no? No tan privado, no tan íntimo. Yo no voy a coger y voy a despreciar a los que van y tocan la puerta. Yo no voy a decir, no, pero ellos apenas predican. En un día predicarán a lo mucho a 5 personas. Yo en un día puedo predicar a cientos. Yo no voy a hacer eso. Porque Dios le dio a él un talento, ¿no? Y el talento de él y la obra que él hace es tan necesaria y tan importante como la que hago yo. Fin de la historia. Yo no voy a esperar que como yo hago videos, todo el mundo haga videos. Yo no tengo por qué esperar eso. Cada cual tiene su talento y cada cual hará la obra de Dios como mejor pueda. Hay gente que predica mientras canta. Amén por eso. No vamos a decir, no, es que solo se la pasa cantando. Pues bueno, tú no cantas, déjalo al otro que sí canta. Pues es la manera, ese es el don que Dios le ha dado y es la manera en la que él llega a otras personas. Ah, no, pero ese hermano solamente se la pasa regalando comida. Nunca he visto que dé un estudio bíblico, ¿no? Hombre, es la manera de traer él a la gente a Cristo. Hay tantas maneras de dar el evangelio, mis queridos hermanos. Hay tantas maneras de dar el evangelio. Pero yo, porque las personas no se acoplan a los talentos que yo tengo, yo no los voy a despreciar. Discúlpenme. No podemos hacer eso, ¿ya? Por favor. Entonces, miren, eso es lo que trata de decir Pablo, ¿no? Es que como yo predico a los gentiles me despreciaron. No, todo lo contrario, me abrazaron. Es lo que dice Pablo, ¿no? Cuando Jacobo, Cefas, Juan, ¿no? Que parecían los líderes de la columna, ¿no? Percibieron la gracia que me fue dada, que nos dieron a mí y a Bernabé, ¿no? Nos dieron la diestra, ¿no? Entonces, miren, en este sentido habla de que los líderes de la iglesia allá en Jerusalén, ¿no? Estos 3 líderes de la iglesia, ¿no? Nos reconocieron, ¿no? Nos dieron la mano, ¿no? Como iguales, prácticamente lo que está tratando de decir Pablo, ¿no? Para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los judíos, ¿no? Entonces, miren, ahí está. ¿Qué dijeron los apóstoles? Este está predicando a los gentiles. Déjenlo. Incluso Pablo era hasta romano, pues él tenía el chance, tenía la oportunidad y tenía la puerta, por así decirlo, o la entrada, ¿no? Que no tenían los apóstoles. Los apóstoles tuitos eran galileos, ¿no? O sea, a leguas se les dirían que eran judíos, ¿no? Vuelta en este sentido, Pablo tenía hasta ciudadanía romana, lo cual un montón de veces le salvó el pellejo. Algunas que ni siquiera están de haber escrito, ¿no? Eso, ser ciudadano romano en esa época era bastante importante, ¿eh? Bastantísimo importante. Entonces, miren, Dios lo había elegido específicamente para llevar el ministerio a los gentiles, ¿no? ¿Qué dijeron los apóstoles? No, es que solamente se tiene que predicar a los judíos. No, ellos dijeron, ve, que predique, ¿cuál es el problema? Ninguno, ¿no? Les dieron hasta la mano, lo reconocieron como un hermano más, etcétera, 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 ¿no? Solo nos pidieron, miren, lo único que le pidieron, que tengamos en cuenta a los pobres, ¿no? Lo cual no he dejado de hacer. Lo único que le dijeron, mira, verás, está bien, lo que tú estás haciendo está perfecto, solo te vamos a pedir una cosa. Claro, dime, no descuides a los pobres mientras hagas tu ministerio. Eso, sí, nada más, no nada más. Ya, listo, perfecto. Fue lo único que le pidieron, ¿no? Del resto, aunque era una labor diferente, era la misma labor, que era llevar el evangelio de Cristo y era el mismo evangelio que estaba llevando. El mismo evangelio que llevaban los apóstoles era el evangelio que llevaba Pablo. Solo que Pablo se enfocaba en una área, ellos se enfocaban en otra área. Eso es todo, mis queridos hermanos, ¿no? Entonces, miren, vuelvo y repito, ¿no? Dios nos ha dado dones y talentos muy necesarios a cada uno de nosotros, ¿no?
Miren, por ejemplo, los videos del año bíblico tienen más o menos, yo creo que un público de unas 1000 a 3000 personas. Tanto los que escuchan en audios, ven en YouTube o comparten, no sé. Yo más o menos hago un cálculo así, de 1000 a 3000. Los últimos videos que he compartido acerca de lo que está pasando ahorita con el coronavirus tienen un alrededor de 100.000 vistas, ¿ya? En este sentido, es muy claro para qué soy mejor y para qué no lo soy tanto, ¿no? ¿Ya? Entonces, miren, pero yo trato de hacer las dos labores y no hay problema, he llevado las dos al mismo tiempo, ¿no? Pero ya se ve, ¿no? En qué es lo mío y qué no es lo mío, ¿no? Pero bueno, me he decidido a hacer este proyecto porque Dios me lo mandó y como dije alguna vez, si 100 personas se benefician de todo este gran esfuerzo y si se llega a salvar una sola alma por todo este esfuerzo que se ha hecho, ha valido la pena en realidad, ¿no? Entonces miren, cada cual tiene su talento, aprovechemos al máximo, sabemos que Dios nos dio ese talento y somos buenos para eso, señores, saquémosle el jugo, ¿no? Simple y llanamente así, ¿no? Y sigamos. Hoy nos vamos de la mitad. Vale. Dice, cuando el apóstol Pedro vino después de todo esto, dice en Antioquía, ¿no? Me le enfrenté, ¿no? Mira, aquí habían pasado, Pablo narra algunos sucesos que habían pasado, ¿no? En lo que parece ser el concilio de Jerusalén. Eso lo vamos a ver en el libro de Hechos un poquito con más detalles, ¿no? Entonces, pasando estas cosas, no sabemos cuánto tiempo, ¿no? Dice que el apóstol Pedro llegó a Antioquía, ¿no? Y bueno, da la casualidad que ahí hubo un pequeño enfrentamiento, ¿no? Dice que se le enfrentó, ¿no? Prácticamente cara a cara, ¿no? Porque su actitud era desaprobada, ¿no? Sí, desaprobaba lo que él había confirmado en el concilio de Jerusalén. Entonces, el apóstol Pedro aquí, con Pablo, Tito, Juan, bueno, etcétera, ellos habían adoptado, ¿no? Una posición con los gentiles, ¿no? La cual era predicarles el evangelio, que eran igual que los judíos, etcétera, etcétera. Pero cuando el apóstol Pedro llega a Antioquía, el tipo comenzó a portarse diferente, ¿ya? Da más detalles, dice. Pero al llegar, dice, unos de la iglesia de Jerusalén, ¿no? La cual era liderada por Jacobo, es lo que más o menos trata de decir el versículo 12, ¿no? Dejó de comer con los gentiles, ¿no? Dejó de comer con los gentiles y de llevarse con ellos, ¿no? Para evitar problemas, ¿no? Con estos judíos, ¿no? Para que estos judíos no le causen problemas, ¿no? Al volver a Jerusalén, pues no había permiso para llevarse con ellos, ¿no? Entonces, mire, pasa algo interesante. A pesar de que a los gentiles se les había, por así decirlo, ¿no? Se les había abierto la puerta a la salvación. Acuérdense que el apóstol Pedro había tenido una pequeña experiencia, ¿no? Con Cornelio. Si nos acordamos de eso, ¿no? No lo vimos hace muchos días atrás, realmente. Parece que el apóstol Pedro como que se había olvidado, ¿no? Entonces parece que mientras el apóstol Pedro estaba en la iglesia de Antioquía, ¿no? Sí, de Antioquía, llegaron unos de la iglesia de Jerusalén, de la iglesia que lideraba, parece ser Jacobo. Entonces, antes de que ellos llegaran, el apóstol Pedro estaba con todos los gentiles, comía, se reía, yo no sé, no confraternizaba. Pero cuando llegaron estos, el apóstol Pedro, como para que no los vayan a acusar de alguna cosa indebida, cogió y se alejó de los gentiles y comenzó a llevarse más con ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de que podríamos decir que a los gentiles se los había aceptado en la religión, no había tampoco una orden explícita que decía que uno podía comer con ellos. Entonces, esto era más o menos, disculpen si toco la sensibilidad de alguien, esto era más o menos como en la época del racismo, ¿no? Habían iglesias para blancos e iglesias para negros, ¿no? Esa es la historia, ¿no? Lastimosamente. Y creo que aún hoy en la actualidad en Estados Unidos hay esto, ¿ya? No debería de ser así, en realidad. No debería de ser. Yo he hablado de esto de hacer excepción de personas. Uno puede, en el sentido de compartir la fe, puede llevarse con el más buscado del país, ¿no? Eso no hay ningún problema. Pero bueno, sigamos.
Y así lo hicieron otros judíos, ¿no? Incluso Bernabé, mi amigo íntimo, cayó en esta trampa, ¿no? Que comenzó a apartarse de los gentiles para llevarse con estos judíos, ¿no? Yo al darme cuenta, dice Pablo, ¿no? Lo reprendí públicamente, ¿no? Delante de todos, dice que lo cogió y le exhortó, le jaló la oreja, podríamos decirlo, ¿no? En un sentido jocoso, ¿no? Ya, entonces miren, voy a leer textualmente este pasaje bíblico. Dice, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, de lo que él mismo había confirmado y de la palabra de Dios, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como gentil, a ver, tú eres judío, y tú eres más judío que mí, tal vez lo haber dicho Pablo incluso, vives como los gentiles. ¿En qué sentido? De que ya no practicaba los sacrificios y las fiestas, ¿no? Y no como judío. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué obligas tú que no, ni siquiera tú practicas, me habían dicho, lo que tú estás pidiendo que practiquen los otros pobres, ¿no? ¿Cómo es posible que seas tan hipócrita? Prácticamente eran las palabras de Pablo, ¿no? Y miren, algo interesante aquí es de que se ha dicho esto varias veces. Una falta pública se corrige o se la toma de manera pública. Esto ya hemos hablado. ¿Por qué? La actitud del apóstol Pedro era ¿qué cosa? ¿Solamente con Pablo? No, era con todos. Y todo el mundo se había dado cuenta. Entonces era necesario que ante todos, vamos a decirlo así, se le haga quedar mal, ¿no? Porque él lo que había hecho era público. Y más de uno, es que no todos eran tampoco tan indoctos, ¿no? Más de uno se había dado cuenta la doble moral que estaba poniendo el apóstol Pedro, por así decirlo, ¿no? Entonces se le denunció públicamente. Es muy diferente que el apóstol Pedro y el apóstol Pablo hubieran tenido un altercado entre ellos. Oye, no pasa nada, ¿no? Podían, quién sabe qué se hubieran podido haber dicho. Quedaba entre los dos, para bien o para mal, quedaba entre los dos. Vuelvo y repito, pero como la acción era pública, se hacía públicamente. Esto es para que nosotros también en nuestras iglesias, cuando pasan ciertas cosas, despacio, ¿no? Pero ¿qué tal un caso hipotético? Al hermano X se le vio con la hermana Y, y la hermana Y también se le vio con el hermano Z. Hay dudas, todo el mundo los vio. ¿Cómo se va a tratar ese asunto? Se tiene que tratar públicamente, o se tiene que dar una respuesta, ¿no? Para las personas que también vieron, para que no vaya a haber malos entendidos, incluso en el futuro. Pero ¿qué tal si todo ha sido, solamente lo han visto dos personas? Pues bueno, con esas dos personas se tratará. Y eso es así, simplemente, ¿no? Lo público en público, lo privado en privado, lo de casa en casa, lo de iglesia en iglesia, simple y llanamente así, ¿no? Y bueno, hasta donde se ve, el apóstol Pedro nunca le respondió nada a Pablo. Parece que en ese sentido el apóstol Pedro aceptó su error, ¿no? Y su equivocación, porque nunca se ve una palabra de reproche de parte del apóstol Pedro. Quizás incluso pidió hasta disculpas públicamente, no lo sabemos, ¿no? Que más que seguro, viendo la actitud que ya había tomado, ¿no? Debió haber sido esa la actitud del apóstol Pedro, ¿no? Y bueno, vamos terminando el capítulo 2 y dice bueno, aquí estos versículos, del versículo 15 al 21, no sabemos si Pablo está hablando aquí o sigue exhortando al apóstol Pedro, o se lo dijo a las iglesias, o se lo está diciendo a las iglesias lo que le dijo al apóstol Pedro, que quizás sea lo más posible, ¿no? Sea como sea, esto fue lo que dijo el apóstol Pedro, ¿no? Justamente en el contexto de lo que está pasando con el apóstol Pedro, ¿no? Nosotros somos judíos de raíz y no gentiles pecadores, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo, ¿no? Nacer judío, nacer gentil, sí había una distinción en algo, en alguito había distinción, porque al fin y al cabo ellos habían nacido aún bajo el pacto. Entonces eso era una distinción, ¿no? Los judíos que nacieron de ahí en adelante, bueno, ya es otra historia, creo yo. Bueno, yo lo veo así, ¿no? Me perdí. Ya. Sabiendo, dice, que el hombre no es justificado por las obras de la ley mosaica específicamente, ¿no? Y bueno, en sí prácticamente, como vimos en la introducción de Gálatas, prácticamente de todo lo que es el Pentateuco, ¿no? Hablando de todas esas leyes, ¿no? Vamos a aclarar algo.
Aquí hay mucho que aclarar. La ley mosaica, la ley ceremonial, la ley de los 10 mandamientos, la ley de la salud, las leyes civiles, ¿no? No somos justificados por eso, mis queridos hermanos. Si tú, por ejemplo, vamos a hablar uno de los temas que son siempre más controversiales dentro de nuestra iglesia, la reforma pro salud. Hay muchos que se toman esto muy a pecho. A mí no me gusta personalmente tomárselo así tan a pecho, ¿no? Que no como esto, que no como aquello, que no como así, que no como cocinado. Verán, yo de manera personal prácticamente soy vegano, Pero yo no les voy a decir que de vez en cuando no me como un caramelo o me como un helado, más que sea una vez al mes, lo hago, ¿no? Pero hay hermanos que lo hago a veces ni siquiera, no lo hago ni por gula, sino por darme un gusto, ¿no? No es que tampoco estoy sufriendo, ¿no? Entonces, pero hay algunos que lo hacen prácticamente tema de salvación. No debiera de ser así. No estoy diciendo que no se deba de ser así, sino que estamos cayendo en el mismo problema que cayeron los judíos judaizantes de esa época, ¿no? Están haciendo las cosas de una manera un poco exageradas, ¿no? Vuelvo y repito, yo soy prácticamente vegano, pero yo mismo les he dicho, el que quiera comerse una vaca, que se la coma. Eso es cosa de cada cual. No por eso voy a ver feo a alguien o lo voy a estar discriminando. Yo les aseguro que si a mí me invitaran a una cena, un grupo de hermanos adventistas, y ellos se pusieran a comer carne y a mí me dieran un plato con ensalada, yo no les dijera absolutamente nada, porque eso es cosa de cada cual. Ellos tendrán sus motivos, sus cuestiones. Eso es cosa de cada cual, ¿no? En ese sentido. Entonces nosotros tenemos que respetar eso, ¿no? No tenemos que estar ahí de hacer una religión, ¿no? De una norma, porque ellos, los judíos, habían hecho una religión de esas leyes que incluso ya no tenían ni siquiera vigencia. Entonces hay hermanos que cogen y hacen una religión de ese tipo de cosas. No debiera de ser así, porque lo único que van a hacer es que las personas se hostiguen de ese tema, le cojan odio a la cuestión. No debiera de ser así. Miren, bueno, ha habido más paro con los ejemplos, ¿no? Entonces, miren, eso, ¿no? Ay, madre mía. Vamos a ver si terminamos rápido esto, ¿no? Entonces, ¿dónde me quedé? Ya, ¿somos justificados qué cosa? No somos justificados por las obras de la ley o por todo lo que dijo Moisés, ¿no? Sino por la fe en Jesucristo, ¿no? Pues nosotros también hemos creído en Jesucristo, ¿no? Por cuanto a las obras de la ley, ninguna carne será justificada, ¿no? Ningún ser humano se va a salvar por cumplir o guardar la ley mosaica. No, eso no salva a nadie. Ya, absolutamente a nadie. Comienza Pablo a aclarar todos estos temas, ¿no? Y bueno, versículo 17 nos dice así. Y si buscan ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera, ¿no? Entonces miren, aquí dice algo interesante, ¿no? Nosotros buscamos, ¿no? Ser justificados en Cristo Jesús, ¿no? Y en el camino a la en el camino de la justificación por la fe, nos daremos cuenta que también somos pecadores, ¿no? Eso significa que al igual que en el camino de la ley, miren, cuando nosotros vamos a ponerlo así más claro. Digamos que yo me propongo salvarme tratando de guardar cada uno de los aspectos de la ley mosaica. Obviamente que me voy a dar cuenta que estoy más que perdido, porque es imposible de guardar prácticamente eso, ¿no? Ahora, me di que estoy perdido. Obviamente que estoy siguiendo un mal camino, porque por ahí nunca lo voy a lograr, ¿no? Y ahora cojo y digo, no, mejor me voy por el camino de la gracia. Y en el camino de la gracia también me doy cuenta que soy un pecador indigno de la gracia de Cristo. ¿Qué significa? ¿Que he elegido un mal camino? No, todo lo contrario. Estoy en el buen camino, ¿no? Pero este es el camino verdadero, ¿no? Y ahora aquí no busco ser santo por mis méritos, no por los de Cristo. Pero de igual manera que la ley, Cristo me dice, mira, tú eres un pecador, ¿no? En la ley lo que yo hago es coger y tratar de hacer buenas obras para tratar de salvarme. Pero en Cristo digo, no, voy a cambiar mi carácter, voy a tenerte a ti en mi interior para que de esa manera yo produzca buenas obras y pueda ser salvo, ¿no?
Entonces, eso es más o menos lo que trata de decir Pablo, ¿no? Si las cosas cumplidas, ¿no? O sea, la ley mosaica, ¿no? Las vuelvo a hacer, solo me condeno a mí mismo, ¿no? O sea, si yo me pongo a practicar lo que ya se cumplió, que es lo de la ley mosaica, simplemente me condeno a mí mismo. ¿Por qué? Porque estoy desechando la obra de Cristo en la cruz y estoy tratando de salvarme por mi propia cuenta, lo cual es imposible. En el camino de la justificación por la fe también hay sus problemas, ¿no? Pero ese es el camino correcto, ¿no? Versículo 19, ¿no? Yo he muerto, dice, a la ley, ¿no? Para vivir para Dios, así que ya no la guardo, ¿no? Para encontrar salvación. Y bueno, aquí Pablo dice que él prácticamente ha muerto para la ley. Un mega super fariseo había muerto para la ley, ¿no? Pues él se dio cuenta que ese camino no lo llevaba a la salvación, ¿no? Sino solamente el camino de Cristo Jesús, ¿no? Es el camino de la justificación por la fe, ¿no? Versículos 20 y 21 para terminar, dice, ahora dice, he aceptado, dice, la expiación de Cristo. He muerto a mi yo. Y Cristo vive en mí, aunque estoy en el mundo, vivo en Jesús, ¿no? Prácticamente las palabras de Pablo, ¿no? Y miren, nosotros vivimos en el mundo, sí. Y de vez en cuando me voy a comer un caramelo. Sí, no va a pasar nada, ¿no? Nunca olvidaré una prédica de Walter Bay que hablaba acerca de la comida, ¿no? Y dice, si algún día quieres portarte mal, dice, y coger, dice, y hacerte unas palomitas, dice, hazlo, pero con aceite de oliva. Pero hazlo. Decía él, no pasa nada, dice, ¿no? Porque una vez al año, una vez al mes, ¿no? Cojas y comas algo indebido. ¿Qué tal si en tu cumpleaños coges y te comes un pedacito de pastel? Oye, no pasa nada. Tampoco te comas el pastel completo, ¿no? Pero no pasa nada. No estamos en el mundo y de vez en cuando va a pasar algo. Va a ser así en realidad, ¿no? Entonces, eso, mis queridos hermanos, ¿no? Vivimos en Jesús, pero andamos en el mundo. Y de vez en cuando, más que sea los zapatos se nos van a ensuciar, ¿no? Y lo que nosotros hagamos, miren, todo lo que nosotros hagamos, yo no estoy diciendo que tenemos el permiso de portarnos bien, sino que todo lo que nosotros hagamos no sea, chuta, ya hice esto, no, ya hice esto mal. No, sino que nosotros simplemente nos tiene que nacer. Lo que nosotros debemos de procurar es acercarnos a Cristo. Yo no tengo que procurar dejar de comer carne o tener buenos hábitos o dejar de ser mal hablado. Yo no tengo que procurar eso. Yo tengo que procurar acercarme a Cristo. Porque en el momento en que yo me comienzo a acercar a Cristo, lo demás cambia. Todito cambia. Todo absolutamente cambia. Eso es todo. Es como los que quieren bajar de peso y no cambian su alimentación. Están perdidos. Están perdidos, ¿no? Yo siempre hacía ejercicios, pero no conseguía los resultados que yo quería. Cambié y comencé a ver a entrenadores personales por internet. Y me di cuenta que la clave era la comida. Y comencé a comer lo que ellos comían. Obviamente que muchos de ellos no son vegetarianos, pero lo hacía de la manera vegetariana yo. Vi el cambio en 2 meses, lo que no conseguían en 2 años. Cambié la comida, cambié el interior. Si cambias el interior, ¿cambias qué cosa? Lo exterior. Entonces hay gente que se está preocupando por qué comer o por qué hacer o por qué guardar o cómo vestirse. No debería de ser así, eso es legalismo. Nosotros deberíamos de preocuparnos es por la intimidad que tenemos con Cristo. Lo demás es automático, ¿se entiende? Ya. Si a vos te apetece comerte un chancho, es porque tienes un problema interior. ¿Ya? Eso es todo, ¿no? Así no quiero, dice, anular la gracia de Dios, dice... Ya. Así, así no quiero anular la gracia de Dios, pues sí se alcanza la salvación por las obras de la ley, Cristo moriría en vano. Entonces, si nosotros nos pudiéramos salvar guardando la ley, entonces, ¿para qué murió Cristo en la cruz? ¿Qué pagó? Si nosotros podemos pagar el precio del pecado con nuestras obras, entonces, ¿qué pagó Cristo en la cruz? Cristo murió para nada, prácticamente. En serio, el único que puede pagar el precio del pecado es Cristo. Ahora yo quiero salvarme. ¿Quién pagó el precio? Cristo. ¿A quién tengo que ir? A Cristo. Y Cristo te dice, pórtate como me porté yo. ¿Y cómo hago eso, Señor? Llévate conmigo, sé mi amigo. ¿Seguro? Sí, ya. Eso es todo. Fin de la historia.
Fin de Gálatas. Aquí podríamos cerrar el libro, pero vamos a seguir estudiándolo, ¿ya? Y vamos al capítulo final. Vamos al capítulo... Déjenme ver. Hasta el capítulo 3 hoy día, ¿ya? Vamos al capítulo 3. Vamos con buen tiempo. Ah, no, pero espera. ¿Tenemos comentarios del espíritu de profecía? Sí, del capítulo... Ay, tenemos largos. Ya, vamos con los del capítulo 2. No los he leído, vamos a ver qué nos dicen textualmente. Y dice así, la sabiduría de Pablo. Dice, Pablo describe la visita que hizo a Jerusalén para conseguir el arreglo de las mismas cuestiones que entonces agitaban las iglesias de Galacia, en cuanto a si los gentiles debían someterse a la circuncisión y observar la ley ceremonial. Este fue el único caso en el que había recurrido al juicio de los otros apóstoles como superior al propio. Primero, había buscado una entrevista privada en la cual presentó el asunto con todos sus significados ante los principales apóstoles, Pedro, Jacobo y Juan. Con sabiduría previsora, concluyó que si estos hombres podían ser inducidos a tomar una posición correcta, todo podría ser ganado. Si hubiese presentado primero la cuestión delante de todo el concilio, hubiera habido una división de opiniones. El gran prejuicio que ya existía porque no había impuesto la circuncisión a los gentiles habría inducido a muchos que tomaran una posición contra él. De esa manera habría sido desbaratado el objeto de su visita y su utilidad habría sido grandemente estorbada. Pero los tres príncipes apóstoles, contra los cuales no existía tal prejuicio, habiendo sido ganados ellos mismos para la opinión correcta, presentaron el asunto ante el concilio y lograron el apoyo de todos en la decisión de liberar a los gentiles de las obligaciones de la ley ceremonial, ¿no? Entonces miren, Pablo fue bastante astuto, ¿no? Cogió y primero habló con los apóstoles y después presentaron el asunto. Que si cogía primero y presentaba el asunto y después hablaba con ellos, pues bueno, quién sabe qué hubiera pasado con la iglesia en esa época, ¿no? Fue muy sabio en ese sentido. Siguiente cita nos dice, cuando vacilan los hombres fuertes, dice, aún los mejores hombres, si actúan por sí mismos, cometerán graves equivocaciones. Mientras mayores responsabilidades se coloquen sobre el agente humano, mientras más encumbrado sea su cargo para determinar y controlar, más males hará con seguridad, pervirtiendo mentes y corazones, si no sigue cuidadosamente el camino del Señor. Pedro fracasó en Antioquía en los principios de integridad. Pablo tuvo que resistirle frente a frente su influencia destructora, ¿no? Esto está registrado para bien de otros y para que la lección pueda ser una advertencia solemne para los hombres que están en cargos elevados, a fin de que no falten contra su integridad, sino se adhieran a los principios. Después de todos los fracasos de Pedro, después de su caída y restauración, de su larga carrera de servicio, de su trato familiar con Cristo, de su conocimiento de la forma pura y recta en que Cristo practicaba los principios, después de toda la instrucción que había recibido, de todos los dones y conocimientos y gran influencia al predicar y enseñar la palabra, no es extraño que él fingiera y evadiera los principios del Evangelio por temor a los hombres o para ganar su estima. No es extraño que vacilara y tuviera dos caras en su oposición. Quiera Dios dar a cada hombre un sentido de su propia impotencia personal para timonear con rectitud y seguridad su propio barco hasta el puerto. La gracia de Cristo es esencial cada día. Solo su gracia incomparable puede hacer que nuestros pies no se extravíen. O sea, Pedro, después de tanta experiencia, siguió titubeando. Verán que era el apóstol Pedro, uno de los tres principales de la iglesia primitiva, y aún así cayó en tan grave error. El que crea está firme, mire que no caiga. Uno nunca está seguro porque la salvación y la perdición son diarias. Todos los días te salvas, todos los días te pierdes, ¿no? La penúltima cita nos dice, no hay lugar para la suficiencia propia. Dice, somos justificados por fe. El alma que entiende el significado de estas palabras nunca tendrá suficiencia propia. No somos competentes por nosotros mismos para pensar algo bueno de nosotros mismos. El Espíritu Santo es nuestra eficiencia en la obra de la edificación del carácter, de la formación del carácter a la semejanza divina.
Miren, repito, el Espíritu Santo es nuestra eficiencia en la obra de la edificación del carácter, en la armonía del carácter a la semejanza divina. Cuando creemos que nosotros mismos somos capaces de dar forma a nuestra propia vida espiritual, cometemos un gran error. Por nosotros mismos nunca podemos conquistar la victoria sobre la tentación o sobre el pecado. Pero los que tienen fe genuina en Cristo serán impulsados por el Espíritu Santo. El alma en cuyo corazón mora la fe crecerá hasta ser un bello templo para el Señor. Esa alma es dirigida por la gracia de Cristo. Crecerá solo en la proporción en que dependa de la enseñanza del Espíritu Santo. Ahí está. No es que no pasa nada, solo un ratito. No. Antes de decir eso, ponte de rodillas y ponte a orar para no caer en tentación, ¿no? No es que solamente voy a ver. Mentira. Mucho cuidado, ¿no? Y la última cita del capítulo 2 nos dice, todo lo que hay de bueno, dice, en hombres, dice, la obra máxima del mundo, sí. Todo lo que hay de bueno en hombres y mujeres es el fruto de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu nos enseña a revelar rectitud en nuestras vidas. La obra máxima que se puede hacer en nuestro mundo es glorificar a Dios viviendo en el carácter de Cristo. Dios hará perfectos solo a los que mueran al yo. Los que están dispuestos a hacer esto pueden decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahí está. El secreto para la perfección. Muere al yo. Solo así Cristo puede hacer algo en nosotros, ¿no? Y para terminar, vamos al estudio del capítulo 3. Vamos al estudio del capítulo 3. Y bueno, empieza Pablo ya hablando un poquito más fuerte, ¿no? Y dice, oh Gálatas insensatos, ¿no? También en otra Biblia, creo que en la latina decía, qué tontos son ustedes, Gálatas. Es un poco fuerte, aquí la exhortación que hace Pablo, ¿no? No tienen razón para esto, ¿no? ¿Cómo se dejaron hipnotizar para no obedecer la verdad, ¿no? Que les fue tan claramente presentada, ¿no? Sí, tan claramente presentada como si ustedes mismos hubieran visto a Cristo, ¿no? Entonces, miren, los Gálatas, ¿no? No tenían excusa para lo que habían hecho. Se habían dejado descarriar fácilmente. Ellos tenían la verdad purita. Por acá les metieron unos chismes, ¿no? Que justamente es lo que estábamos viendo en el libro de Santiago, ¿no? Les metieron unos cuantos chismes. Ya hasta llegaron. Sí, ese Pablo no me caía tampoco muy bien, que digamos, ¿no? Sí sabía yo que tenía algo raro. Cogieron toda la verdad y la desecharon. Y vuelvo y repito, no importa el mensajero, sino el mensaje, mis queridos hermanos, ¿no? Solo quiero saber esto de ustedes, ¿no? ¿Recibieron el Espíritu Santo por la fe o por las obras de la ley? Los de la iglesia de los Gálatas, ¿no? Los de la iglesia de Galacia, ¿no? Habían recibido el Espíritu Santo cuando aceptaron la justificación por la fe. Y Pablo les recuerda esto. ¿Por qué recibieron ustedes el Espíritu Santo? ¿Por judaizar o por el mensaje que yo les prediqué, ¿no? ¿Cómo es posible que ustedes, empezando por el Espíritu Santo, ¿no? O por el Espíritu, ahora terminaron en la carne? ¿Cómo es posible que ustedes, empezando tan bien, terminaron tan mal? Prácticamente lo que quiere decir Pablo, ¿no? ¿Cómo es posible que ustedes, empezando en las cosas divinas, terminaron en las carnales? ¿Cómo es posible que pasó esto? No se explica el apóstol Pablo, ¿no? Han sufrido tanto para nada. Ojalá no sea así. Antes en esa época ser cristiano costaba, en serio. Ahorita es cualquiera con una vida frívola puede decir que es cristiano o dice que es cristiano. Aunque en estos últimos tiempos la cosa se va a poner más difícil, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Y yo que entre ustedes hago... Y yo que entre ustedes hago milagros, lo hago por la fe o por las obras de la ley, ¿no? Todo lo que yo hice entre ustedes, ¿por qué creen que lo hice? ¿Por la fe o por las obras de la ley, no? Pablo los pone a pensar, ¿no? Así como a veces yo les hago preguntas a ustedes que las dejo sin respuestas para que ustedes piensen, obviamente, ¿no?
Todo esto les dice Pablo, ¿no? Miren, sepan los que dependen de la fe son hijos de Abraham, ¿no? Sí, ¿sabe? O sepan eso, ¿no? Que los que dependen de la fe son hijos de Abraham. En otras palabras, judíos y gentiles, ¿no? Judíos o gentiles son salvos por la fe, ¿no? Entonces cualquiera que dependa de la fe es hijo de Abraham. No los que judaizan, ellos no son hijos de Abraham, ¿no? Y aquí lo aclara muy bien, ¿no? La escritura dice, ¿no? En la Torá dice, en el Pentateuco dice, ¿no? Que todas las naciones serán justificadas por la fe, ¿no? Porque a Abraham se le dio la promesa, ¿no? En ti serán bendecidas todas las naciones. Que esto, Pablo, lo ilustra, ¿no? Que todas las naciones iban a ser justificadas por la fe. ¿En qué sentido, no? Vamos a seguir estudiando eso, ¿no? Así, los que buscan la justificación por la fe son bendecidos juntos con Abraham. ¿Por qué? Todos los que esperan ser justificados por medio de la ley ceremonial están bajo maldición, porque guardarla es humanamente imposible, ¿no? Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, ¿no? Y bueno, aquí está una de las frases más famosas del siglo XV de parte de Martín Lutero, ¿no? El justo vivirá por la fe, ¿no? Pero ¿qué significa vivir por la fe? Miren, aquí hay mucho que decir, primero que nada, ¿no? Primero que nada, Abraham se le hizo la promesa de que todas las naciones iban a ser benditas en su linaje, refiriéndose a Cristo, a la justificación por la fe, el mensaje de salvación, tanto a judíos como gentiles, que, como vimos en el Antiguo Testamento, Dios fundó la iglesia de Israel, la nación de Israel, para que sea luz para el mundo entero, ¿no? Que por ahí se desviaron en el camino, se hicieron exclusivos, esa es otra historia, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Ahora, todos los que tratan de practicar la ley mosaica están bajo maldición, porque la ley mosaica no te salva, solamente te muestra el pecado y no te limpia. Entonces, ¿cómo estás? Estás inmundo, entonces estás bajo maldición, es lo que le trata de decir Pablo, ¿no? Y todo esto está escrito en la Biblia, ¿no? Prácticamente lo que dice Pablo, ¿no? Que por la ley, tratar de guardar la ley, nadie se va a salvar, ¿no? Pues el justo por la fe vivirá. El justo vive por la fe. Ahora miren, ¿qué es vivir por la fe? Vamos a tratar de ilustrarlo esto de manera práctica y actual, ¿no? Vivir por la fe es vivir todos los días en fe. Es todos los días practicando la fe. Es como si yo lo dijera, ¿no? Y el ser humano vivirá por el aire. ¿Cada cuánto tiempo tú respiras? Cada 1 hora, cada 5 horas, cada 3 días, cada cuánto tiempo tú respiras. Lo hacemos tan habitual que hasta que no mencioné el hecho de que respiramos, ni cuenta te diste de que estabas respirando. O nos dimos cuenta de que estamos respirando, ¿no? ¿Qué tan habitual nosotros respiramos? Es sin cesar. De igual manera, la fe en Cristo Jesús, ¿cada cuánto se la tiene que poner en práctica? La fe en Jesús tiene que ser como el aire que respiramos. Ahí siempre, si no morimos. Así como el cuerpo subsistirá un par de minutos sin respirar. Un par de minutos. ¿Cómo creen que va a durar el espíritu, ¿no? Sin respirar lo espiritual. El justo por la fe vivirá. Entonces miren, hay muchas religiones que dicen, es que nosotros somos salvos por la gracia y no por la ley. Y yo como y hago lo que quiera. Eso es así. O sea, hay religiones que dicen, y yo he hablado con personas así, ¿no? De que tú solamente necesitas creer en Cristo Jesús. Entonces el tipo pasa frente a toda la iglesia y dice, yo creo en Cristo Jesús, amén hermano, y ya, eres salvo por la fe, y ya. Y ya. Y de ahora en adelante haz lo que quieras. Eso significa esto, el justo vivirá solo por la fe. Es que como yo tengo fe, vivo por fe y yo puedo hacer lo que sea porque vivo por fe. Eso no es vivir por fe. Es como si fuera solamente suficiente respirar una sola vez en la vida. Eso es así, no. La cuestión es que yo creo en el aire, tengo fe en el aire y por eso respiro todos los días, ¿no? Todo siempre. La fe es lo mismo. Se trata de vivir en fe con las obras de la fe.
Las obras, los frutos del Espíritu, que ya vamos a llegar ahí también. No solamente la fe, podríamos decir que la fe es un árbol, es como el árbol de la vida, ¿sí? La fe es como el árbol de la vida. ¿Cada cuánto tiempo hay que comer el árbol de la vida? No sabemos cada cuánto tiempo hay que comer del árbol de la vida, pero sabemos que hay que comer siempre del árbol de la vida. ¿Cada cuánto tiempo? No lo sé. Quizás una vez cada 1000 años, quizás. O una vez cada 100 años, no lo sabemos. O una vez al año, no sabemos. Pero hay que comer siempre del árbol de la vida. Dependemos del árbol de la vida. El hombre dependía del árbol de la vida antes de salir del huerto del Edén, para vivir para siempre. Así como nosotros ahora dependemos de la fe para siempre, hasta llegar al cielo. Ya no va a ser necesaria ahí la fe. En serio, ¿eh? Arriba no va a ser tan necesaria la fe como lo es aquí. Porque una vez que estemos allá arriba, ya, la fe ya queda, por así decirlo, en un segundo plano. Ahora sí vamos a ver ahí, aunque ya no va a ser necesario. Pues la fe ya nos preparó para eso y mucho más, ¿no? En fin, la ley no da lugar a la fe, pues dicen que el que la cumple vivirá, pues dicen que el que cumple la ley vivirá. Entonces, ¿para qué necesitamos la fe en Cristo? Si solamente guardando la ley podemos ser salvos. No tiene sentido, ¿no? Cristo nos salvó de ese falso concepto de justificación por la ley. Pues no nos podría salvar de los pecados, ¿no? Entonces, ese concepto que había adoptado el pueblo de Israel, Cristo trató con eso y lo demostró en la cruz, pero lastimosamente se habían otra vez vuelto bueno, se está ahorita poniendo como quien dijera de moda, ¿no? Miren, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero, ¿no? En otras palabras, maldito, sí, la ley dice, te señala el pecado, ¿no? Es un ayo, ¿no?, que te lleva a Cristo, ¿no? Mira, bueno, esto lo resume mejor el versículo 14, dice: así por Cristo la bendición prometida a los gentiles pudo llegar, ¿no? Entonces, miren, por así decirlo, ¿no? La ley lo que te hace es, te hace ser lo peor, en este caso ser aunque suene fea la palabra, ¿no?, ser un maldito. Esa maldición cogió Cristo y se la puso sobre sí, e incluso murió una de las peores maneras más viles que había. Se hizo maldición por nosotros, pagó el precio, ¿no? Pagó el precio por nosotros. Ahora nosotros tenemos esa libertad, ¿no? Pero no querían adoptar esa libertad, sino querían seguir en la esclavitud, porque toda la vida habían sido esclavos. Esto es impresionante, ¿no? Toda la vida habían sido esclavos, entonces se habían acostumbrado ¿a qué? A la esclavitud. Y querían seguir siendo esclavos. Pero podían ser libres, pero tenían miedo porque nunca se habían experimentado la libertad. Y bueno, así era más o menos con ellos, ¿no? Lo que Pablo nos ilustró. Vamos a la parte final ya del capítulo 3 para terminar, ¿sí? Y dice, si entre los hombres... si entre los hombres, ¿no?, hay un pacto, si entre los hombres un pacto no se puede anular, a menos que sea en mutuo acuerdo, dice, peormente, dice, en el pacto de Dios con Abraham, ¿no? Y bueno, vuelve al ejemplo de Abraham, ¿no? Lo que Dios prometió a Abraham y a su simiente, o sea, a Jesús, se cumplió en él, en Cristo, ¿no? De que todas las... de su simiente, ¿no?, que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, ¿no? Entonces, miren, esta bendición no se cumplió en el hijo de Abraham, que fue en Isaac. Realmente se cumplió en Jesús, que fue de la simiente de Abraham. Es lo que trata de decir Pablo, ilustrando una nueva manera de ver esta profecía, por así decirlo, que ellos lo entendían como, es que somos linaje de Abraham. No, tenemos que decir somos linaje de Jesús, en el sentido espiritual, es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Y sigue, les digo que esas promesas no quedan anuladas, ¿no?, por la ley, ¿no?, ceremonial. Pues vino 430 años después, ¿no? Esa ley no reemplaza la justificación por la fe. Entonces, miren, esta promesa que se le dio a Abraham, se la dio antes de que apareciera el pueblo de Israel.
¿no? Antes de que apareciera la nación de Israel. Entonces, esta promesa de que el mundo entero iba a ser bendito en la simiente de Abraham quedó anulado con la ley, quedó anulada con la institución del pueblo de Israel y con la ley mosaica. No, todo lo contrario, fue otro tema, ¿sí me entiende? Esta promesa se dio, yo prácticamente diría, desde el Edén, ¿no? Cuando a la mujer le dijo que iba a quedar embarazada, desde ahí prácticamente, ¿no? Entonces, esta promesa no era solamente para los judíos, sino para todo el mundo, que todos íbamos a quedar benditos, todos podíamos ser salvos, ¿no? Ya, y si por la obediencia a la ley se alcanza la promesa, ya no sería promesa. Entonces, esta promesa, vuelvo y repito, se dio antes de la ley. Entonces, estaba en vigencia, ¿no? Pues era parte de la ley. La ley pasó, se había cumplido en la época de ellos, ¿no? Pero la promesa seguía en pie, pues era una promesa y sigue en pie hasta el día de hoy, ¿no? Entonces Pablo hace una pregunta que, ¿no? Dice, ¿para qué entonces sirve la ley, ¿no? La ley, la ley servía para ilustrar el pecado, ¿no? Y entender su gravedad, ¿no? Hasta que viniese Cristo. Para eso servía la ley. Muchos pensaron que la ley era todo lo que se hacía, el sacrificio, todo eso, era para limpiarnos del pecado. Entonces por eso los judaizantes insistían tanto en guardar estos ritos, porque ellos pensaban que esa era la manera de alcanzar el perdón, cuando no era así. Realmente lo único que hacía esto era mostrarte el pecado. Era como siempre se ha utilizado este buen ejemplo, ¿no? La ley simplemente cumple la misma función que cumple un espejo. ¿Qué hace un espejo? Un espejo te hace más bonito, te hace más alto, te blanquea los dientes. ¿Qué hace un espejo? Te muestra lo bien o lo mal que estás. En la mayoría de los casos lo mal que estás, ¿no? Porque uno cuando se ve en un espejo, ¿cómo está? A ver, cuando nos vemos en un espejo, ¿encontramos o no encontramos un error? La mayoría de las veces encontramos un granito, encontramos que estamos despeinados, algo encontramos, ¿no? Entonces la ley te muestra simplemente eso, no te arregla, no te ayuda, ¿no? Ya, un mediador dice, no representa, dice, a una sola persona, ¿no? En otras palabras, o sea, Moisés y el pueblo, ¿no? No es que Moisés estaba aquí representando a todo el pueblo prácticamente en el momento que se hizo la ley, ¿no? La ley dice, contradice la justificación por la fe. Claro que no, ¿no? O como dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios, por supuesto que no. La ley contradice la justificación por la fe, nada que ver, ¿no? Ya, si se hubiese dado, dice la ley, para salvar, entonces la salvación sería por la ley, pero no es así, ¿no? En ninguna manera, ¿no? Realmente la ley es algo bueno, pero vuelvo y repito, tiene una función. Esa función no es mala, pero es incompleta. El espejo te dice, estás feo. ¿Y ahora qué es lo que...? Ahora entra la peinilla coge y te peina y te deja bonito. Listo, la obra es completa, ¿no? Seguimos, mira lo que más nos dice. Más la escritura encerró todo bajo pecado, ¿no? O mejor dicho, más bien la ley encerró todo en pecado. Para así, ¿no? Para que así la salvación fuera por la fe en Cristo Jesús, ¿no? Entonces vuelvo y repito, ¿no? La ley te hace ver que eres lo peor de lo peor. Y eso te lleva ¿a quién? A Cristo. La ley te dice tienes un problema y vas y buscas la solución a ese problema. Antes que se revele el plan de salvación, dice, en Jesucristo estábamos bajo la ley mosaica hasta que vino Jesús, ¿no? Entonces, miren, el propósito de la ley, toda la ley ceremonial te llevaba a la muerte de Cristo. Cuando vino, ahora Cristo tenía que venir y morir en la cruz. Si Cristo, en un caso hipotético, no hubiera muerto en la cruz y no hubiera pagado, más bien dicho, si Cristo no hubiera venido a esta tierra, hasta el día de hoy siguiéramos guardando la ley mosaica, porque no vino al que la representaba, no venía el que la representaba, era necesario, pero Cristo vino y cumplió fielmente su promesa. Ahora pasamos a una segunda fase en el plan de salvación, podríamos decirlo. Entonces, en ese sentido, ese espejo, ¿no?, que nos mostraba lo mal que estábamos, dejó, por así decirlo, entre comillas, dejó de ser necesario, ¿ya? Por así decirlo, ¿no? Pues vino Cristo, te muestra el pecado y vos comienzas a cambiar, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Así la ley ceremonial, ¿no?, nos condujo a Cristo, ¿no?
Aquí la palabra dice, fue nuestro ayo, ¿no? La ley ahora te dirige a Cristo, ¿no? Del cual era la finalidad de la ley. Entonces, miren, quiero explicar bien esto. Todos estos rituales al pueblo de Israel le conducía a Cristo, pero lastimosamente, ¿qué sucedió? No lo reconocieron y desaparecieron como nación, ¿no? Ahora yo hago una pregunta. ¿Nosotros hoy en la actualidad seguimos estudiando la ley mosaica? Acabamos de pasar por el Pentateuco. Estudiamos las fiestas, los sacrificios y vimos que todo nos llevaba ¿a dónde? A Cristo, ¿no? Entonces, ¿seguimos estudiando esto? Por supuesto que sí, aunque ya no se efectúa, aún sigue dándonos lecciones, mis queridos hermanos, ¿no? Miren, solo estoy hablando de la ley mosaica, no estoy hablando de la ley de Dios, por si acaso, quiero aclarar esto, ¿no? La ley de Dios aún está vigente, ese es otro tema, ¿no? Y aún ahora esta ley cumple de una manera más significativa, vamos a decirlo así, ¿no? Su papel, ya que es la única ley que realmente nos muestra el pecado. Hoy en la actualidad no cogemos y matamos un cordero, pero la ley te dice, no robarás, ¿no? Y tú cuando ves que has robado tiempo a Dios, has robado tiempo a tu prójimo, a tu familia, a ti mismo, ¿no? O has robado algo, por pequeño que sea, te das cuenta que eres un pecador y eso te lleva a Cristo. Cuando ellos cogían y mataban al animalito, se daban cuenta que eran un pecador e iban a Cristo, ¿no? La ley hoy de los 10 mandamientos tiene el mismo propósito que tuvo la ley ceremonial, ¿no? Solo que esta ley es más fácil, por así decirlo, de llevar o de ver, ¿no? En fin, dice, pero venido Cristo, o sea, la justificación por la fe, ¿no? Ya no necesitamos la ley mosaica, o sea, ya podemos ser salvos, en pocas palabras, ¿no? Ya no estamos bajo ese ayo. Como ya vino Cristo, ahora miren, nosotros ya no cogemos y vemos al Cordero muerto, ahora vemos a Cristo en la cruz. Ese es el reemplazo y un reemplazo mejor, ¿no? ¿Se entiende? ¿Qué más nos dice? Todos los bautizados en Cristo ahora estamos vestidos en Él, ¿no? O sea, vivimos en Él, ¿no? Esa es ahora la cuestión, vivir en Cristo, ¿no? Así como ellos vivían cada día en los sacrificios, ¿no? Ahora nosotros todos los días vivimos en Cristo. Ahora, todos somos iguales, somos hijos de Dios, ¿no? La salvación es para todos ahora, judío, gentil, lo que seas, es para todos, ¿no? Y si somos de Cristo también somos linaje de Abraham, ¿no? Israelitas espirituales, es lo que les dice Pablo a todos ellos, ¿no? Entonces les dice, miren, lo que ustedes están haciendo es inútil. Por esto aquí el otro, lo que les acabo de explicar, ¿no? Ahora todos somos hijos de Abraham, no solamente son los que judaizan, ¿no? Por esto Cristo murió en la cruz, para que nosotros dejemos de practicar esto y vivamos en la justificación por la fe, vivamos en la fe del Hijo de Dios, ¿no? Para esto vino Cristo, para que sigamos su ejemplo y no para que todos los días cojamos y llevemos un animal al templo, ¿no? Y es incluso por eso que Dios permitió que se destruyera el templo, para que cesara todo eso y hasta el día de hoy no se reconstruye, quizás ni se reconstruya, ¿no? Y bueno, para terminar, vamos a las citas del Espíritu de Profecía. Tenemos algunas citas, ¿sí? Algunas citas tenemos. Vamos a ver qué nos dicen. Con esto terminamos el estudio del día de hoy. Y la primera cita nos dice, la ley señala a Cristo, dice. La ley no tiene poder para perdonar al transgresor, pero le señala a Cristo Jesús, quien le dice, tomaré tu pecado y lo llevaré yo mismo. Si me aceptas como tu sustituto y tu fiador, sé de nuevo leal y yo te impartiré mi justicia. Amén. Siguiente cita. ¿Cuál ley es el ayo? Dice. Se me pregunta acerca de la ley en Gálatas. ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es la ley? Es el ayo para llevarnos a Cristo. Respondo, ambas, la ley ceremonial y el código moral de los 10 mandamientos. Vean, interesante la respuesta. Cristo era el fundamento de todo el sistema judío. La muerte de Abel fue la consecuencia de Caín, que rechazara el plan de Dios en la escuela de la obediencia, para ser salvado por la sangre de Jesucristo, simbolizado por las ofrendas ceremoniales que lo señalaban. Caín no aceptó el derramamiento de sangre que simbolizaba la sangre de Cristo, que debía ser derramada por todo el mundo. Toda esa ceremonia fue preparada por Dios y Cristo se convirtió en el fundamento de todo el sistema. Este es el comienzo de la obra de la ley y como el ayo que induce a los pecaminosos seres humanos a contemplar a Cristo. Todos los que servían en relación con el santuario estaban constantemente siendo educados en cuanto a la intervención de Cristo en favor de la raza humana. Ese servicio tenía el propósito de crear en cada corazón amor por la ley de Dios.
que es la ley del reino del Señor. Las ofrendas ceremoniales debían ser una lección objetiva del amor de Dios revelado en Cristo, la víctima sufriente que murió, que tomó sobre sí mismo el pecado del cual era culpable. El hombre, el ser inocente hecho pecado por nosotros. En la contemplación de este gran tema de salvación, vemos la obra de Cristo, no solo el don prometido del Espíritu, sino también la naturaleza y el carácter de ese sacrificio e intervención. Es un tema que debiera crear en nuestro corazón elevados y sagrados conceptos de la ley de Dios, que mantiene sus derechos sobre cada ser humano. La violación de esa ley en el acto pequeño de comer del fruto prohibido atrajo sobre el hombre y sobre la tierra las consecuencias de la desobediencia a la santa ley de Dios. La naturaleza de la intervención debiera hacer que el hombre siempre tuviera temor de cometer la más pequeña desobediencia a los requerimientos de Dios. Debiera haber una clara comprensión de lo que constituye el pecado y siempre debiéramos evitar el menor intento de cruzar el límite que existe entre la obediencia y la desobediencia. Dios quiere que cada una de sus criaturas entienda la gran obra del infinito Hijo de Dios al dar su vida por la salvación del mundo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoce a Él. Cuando el pecador ve en Cristo la encarnación del amor que es infinito y desinteresado, así como lo es la voluntad divina, se despierta en su corazón una disposición agradecida para caminar por donde Cristo lo llevó. Ahí está el objetivo de la ley, dicho de otra manera, mejor de lo que ya les expliqué, ¿no? El ayo, ¿no? Entonces la ley te muestra lo sinvergüenza que eres, ¿no? Y esto te lleva a Cristo, ¿no? Al mismo tiempo, al ver la muerte de Cristo, entendemos la magnitud de lo horrible y abominable y asqueroso que es el pecado, ¿no? Lo cual nos debería de hacer evitar volver a pecar, ¿no? Y bueno, la siguiente cita para terminar ya, dice, especialmente la ley moral, dice, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El Espíritu Santo por medio del apóstol está hablando en este texto especialmente de la ley moral. La ley nos revela el pecado y hace que sintamos nuestra necesidad de Cristo y que acudamos a Él en procura de perdón y paz, arrepintiéndonos ante Dios y teniendo fe en nuestro Señor Jesucristo. La ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos, no debe ser considerada tanto desde el punto de vista de las prohibiciones como de la misericordia. Sus prohibiciones son la segura garantía de felicidad en la obediencia. Si se recibe en Cristo, obra en nosotros la pureza del carácter que nos proporciona gozo a través de los siglos. Estemos para el obediente es un muro de protección. Contemplamos en ella la bondad de Dios, quien al revelar a los hombres los inmutables principios de rectitud procura escudarnos contra los males que resultan de la transgresión. No debemos considerar a Dios como quien está esperando para castigar al pecador por su pecado. El pecador atrae el castigo sobre sí mismo. Miren, sus propias acciones desatan una serie de circunstancias que acarrean el resultado seguro. Cada acto de transgresión reacciona sobre el pecador, obra en él un cambio de carácter y hace que le sea más fácil transgredir. Otra vez. Cuando los hombres eligen pecar, se separan de Dios, se desligan del cauce de bendición y el resultado seguro es ruina y muerte. La ley es una expresión del propósito de Dios. Cuando la recibimos en Cristo, se convierte en nuestro propósito. Nos eleva por encima del poder y los deseos y las tendencias naturales, por encima de las tentaciones que conducen al pecado, ¿no? Cuando la vemos, la entendemos y vamos a Cristo, ¿no? Y la penúltima cita nos dice, la relación de las dos leyes, dice, no es tan esencial entender los detalles precisos en cuanto a la relación de las dos leyes.
De importancia mucho mayor es que sepamos si estamos quebrantando la ley de Dios, si podemos considerarnos como obedientes o desobedientes ante los santos preceptos. Amén. Y la última cita nos dice, Cristo el único remedio, dice. Cuando la mente es atraída a la cruz del Calvario con visión imperfecta, se discierne a Cristo en la oprobiosa cruz. ¿Por qué murió? Debido al pecado. ¿Qué es pecado? La transgresión de la ley. Entonces los ojos se abren para ver el carácter del pecado. La ley es quebrantada, pero no puede perdonar al transgresor. O sea, la ley se puede romper, pero no puede perdonar. Es nuestro ayo, dice, que condena al castigo. ¿Dónde está el remedio? La ley nos lleva a Cristo, que colgó en la cruz para que pudiera impartir su justicia a hombres caídos y pecadores, y de esa manera presentarlos ante su Padre en el carácter justo, ¿no? Ahí está, la ley ¿a dónde te lleva? A Cristo automáticamente. ¿Qué es la ley? Pecado. ¿Qué es pecado? La transgresión de la ley. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. ¿Quién murió por los pecados? Cristo. Ahí está. Simple y llanamente así, mis queridos hermanos. Y bueno, mis queridos hermanos, esto ha sido el estudio del día de hoy. Mañana terminamos con el libro de Gálatas. Sí, y continuamos con Hechos y vamos a Tesalonicenses, ¿no? Y vamos a Hechos de nuevo y vamos a Corintios. Y de ahí vamos a Hechos de nuevo y después vamos a Corintios, a Hechos, a Romanos, a Hechos. Y bueno, estamos muy prontos a terminar el año bíblico, pero con todo lo que está pasando en el mundo yo ya no sé qué pensar, la verdad. Pero bueno, yo, como siempre les dije, ¿no? Yo obraré hasta cuando Dios me lo permita, ¿no? Mis queridos hermanos, una vez más en pantalla tienen toda mi información de contacto para todas las personas que me quieran agregar al WhatsApp, recibir los enlaces del año bíblico, los audios del año bíblico, preguntas, sugerencias, correcciones, cualquier cosita, háganmelo llegar por ahí. No nos olvidemos de orar los unos por los otros en estos momentos tan difíciles, por favor. Sí, oremos por todos y por todo el mundo, que esto está en todo el mundo causando estragos, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, ahí tienen las diferentes maneras en colaborar. Para las personas que me pueden colaborar, gracias. Y los que no, pues mis queridos hermanos, oren por mí, ¿ya? Para que Dios de una u otra manera permita seguir haciendo el año bíblico, ¿ya? Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.